Estábamos viendo algo muy bueno, donde estábamos mirando que hablando del Apocalipsis y viendo las maravillas de Dios, es necesario también hablar de quienes irán a disfrutar de la vida eterna con el Señor y de los que irán a disfrutar no mucho en el otro lugar. La Biblia nos habla de un cielo y de un infierno, de un cielo que debemos esforzarnos para ganar y de un infierno que debemos evitar. Y nos habla de aquellas personas que habiendo conocido a Dios, cuando está dentro de la palabra de Dios, si vemos en Corintios, donde estuvimos la semana pasada, dice en 5, primera de Corintios era 5:9, que vimos ahí, que le escribió a los corintios y les dijo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y ahí parece pues fácil, pero vuelve y dice en el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere que fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Aquí Pablo está hablando de con quién no. Dice: mire, no se unen con los fornicarios de este mundo, pero no absolutamente, porque entonces tendría que salir del mundo, sino con aquel que llamándose hermano, hermanito, ¿cómo le ha ido? Y luego se va para la tienda. No una con los borrachos, dice: hermanito, Dios lo bendiga, y luego lo veo uno maldiciendo por allá afuera. Ni con los maldicientes, ni con esos que llamándose hermanos. No os unáis, dice, con los ladrones. ¿No siente cargo de conciencia cuando coge algo que no es de uno, o no? ¿No siente cargo de conciencia? Eso no, nadie se da cuenta que yo lo cogí. ¿Cómo que nadie se da cuenta? Hay uno que se da cuenta de todas las cosas. Ahí le hablaba a los corintios, pero también vimos que le hablaba a los ¿quién? A los gálatas. A los gálatas, en el capítulo 5. Y él decía, versículo 16, digo pues, andad en qué? En el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dijo el apóstol Pablo: ay de mí, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, pero lo que quiero hacer, no lo hago. Nosotros como cristianos queremos siempre hacer lo bueno, ¿o no? Pero se nos va en deseos. Dijeron por ahí que al pobre y feo, todo se le ve deseo, ¿no? Y como cristianos a veces a nosotros nos va en deseos de querer. Yo quiero ir a la iglesia, pero como que hay algo que me detiene. Yo quiero orar, pero hay algo que me detiene.
Yo quisiera madrugar, estar ahí, pero hay algo que me detiene. La carne y el espíritu siempre van a tener esa lucha ahí. Entonces el versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados, dice, ¿por quién? Por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y nos habla de la manifestación de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, y hablamos de 17 que habían ahí. Posiblemente usted haya tenido tiempo de leerlas en la semana, de mirarlas y analizarlas, de ver. Pero también Pablo le habla a los romanos. Capítulo 1. Yo había dicho que hoy posiblemente hablábamos del capítulo 8 acerca del sexto sello. Pero miremos aquí primero, hermano, porque podemos seguir hablando de los sellos, de lo que va a venir, del sol que se va a oscurecer, de la luna que se convertirá en sangre, todas estas cosas. Y mientras tanto, el pueblo, la iglesia como tal, estará disfrutando de lo que se llaman las bodas de ¿qué? Del Cordero. Pero tenemos que estar seguros. Yo cada día le pido al Señor, digo, ayúdame, Señor, Dios mío, yo quiero llegar allá. Yo quiero llegar al cielo, decía un canto, de hablar con mi Salvador, de estar con mi Salvador. Pero los días, dice la Biblia, que cada día son malos. Entonces, en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a quién, habiendo conocido, ¿de quién habla? ¿De los que han conocido o de los que no han conocido? De los que han conocido, de usted y yo, hemos conocido. Habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Mire, hermano, uno después de que conoce al Señor, a veces nos volvemos hasta fanáticos. Y nos creemos a veces muy espirituales, que ya la Biblia, yo ya conozco de la Biblia. Sabemos unos 4 o 5 versículos y nos parece que ya es suficiente. Y a veces los versículos que más conocemos podía ser el Salmo 23, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de lágrimas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y necesitamos la Biblia. ¿Se acuerdan que el diablo también necesitó la Biblia al Señor? Y pensamos que con 2 o 3 versículos que sabemos, ya somos cristianos. Aquí dice la Biblia que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. El cristiano, ¿qué tiene que hacer?
glorificar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios. Tenemos dificultades, claro que las tenemos. Tenemos problemas, lógico que los tenemos. Pasamos momentos difíciles. No, pero si usted es cristiano, sí, casualmente por eso. Cuando lleguemos allá, si le preguntáramos a Pedro o a Pablo o a Jacobo y al inicio de la iglesia primitiva, si ellos aceptaron al Señor y se olvidaron de glorificarlo, y cómo murieron, ¿qué nos dirían? Si le preguntamos a los que fueron lanzados al circo romano para ser devorados por las fieras, ¿qué nos dirían? ¿Que por qué fue? Por glorificar a Dios. Sería una vergüenza que Dios nos preguntara y nosotros, ¿qué hicimos? ¿En qué expusimos nuestra vida? Si nos da miedo hablar a una allá afuera, si nos da miedo hablar a nuestro compañero de trabajo, de estudio, si nos da miedo todavía, y si nos dicen evangélicos nos ponemos bravos. Versículo 22. Profesando ser ¿qué? ¿Qué se hicieron? Necios. A mí no me hablen, yo conozco de eso. A mí no me digan. Y a veces aplicamos el versículo donde los fariseos y los escribas decían, ¿de dónde tienes tanta sabiduría? Cuando sabemos los versículos. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Y fuera de eso, los versículos que sabemos, no los ponemos en práctica. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo. Amar a Dios a veces nos parece fácil, pero con nuestros hechos ¿qué? No negamos. Tus dichos y tus hechos demuestran lo contrario, dice el poema. Pues mira que de veras resulta interesante, y tú que te expresabas de una y mil maneras que nunca dejarías la senda y que adelante irías entre riscos, montañas y praderas. No había en todo el mundo ni quien te superara. Con todo tu entusiasmo solías sobresalir. Tus ímpetus hacían que nunca se esperara que su gigante fe llegara ese mundo. Soy eres la oveja errante y vagabunda que en el capecho obstino el redil abandonara. Dejaste el buen camino, oído el mar abunda, y en vez de fuentes frescas tu alma breva mar. La pena al verle en ese estado, tú que te creías el sobresaliente, el que podía, el que iba, el que decía, yo a Jesús no lo niego. Tus dichos y tus hechos demuestran lo contrario. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno hace, ¿o no? Uy, no, yo sí amo a Dios. ¿De verdad lo amo? ¿De verdad lo amamos? Aquí Él está diciendo, profesando ser sabios, que se hicieron necios. ¿Qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza a la imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual, dice la Biblia,
también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La Biblia dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Y a Dios, la verdad, nos dio un libre albedrío y cada cual de nosotros, dice la Biblia, dará cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no necesito que otro venga a condenarme, porque el Señor sabe. Que venga a acusarme, que venga a criticarme, a murmurar, el Señor lo sabe. Y entonces dice aquí, en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones que vergonzosas. Pues aún sus mujeres que hicieron, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos, dice aquí, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tuvieron en cuenta a Dios, dice la Biblia. Hombres que habían conocido ¿a quién? A Dios. No habla de impíos que nunca han conocido. Está hablando de hombres que conocieron, que estuvieron, y dice en el Evangelio de Juan, con nosotros, pero no eran de nosotros, no eran. Entonces dice ahí, estando atestados de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y toca como el disco, que lo diga ella, yo no. Yo no. Y está escrito, hermano, y lo hemos leído, y no lo sabemos casi de memoria, estando atestados de toda inmundicia, dice ahí. Y en el versículo 30 nos habla de los murmuradores, de los detractores, de los aborrecedores de Dios, de los injuriosos, de los soberbios, de los altivos, de los inventores de mal, de los desobedientes. Desobedientes a los padres, pero nosotros no entendemos eso, hermano. En el libro de Isaías dice,
les he hablado de una y de dos maneras, pero el pueblo no entiende, no entiende. ¿Usted cree que terminando esta reunión, los que estamos aquí, los que nos ven a través de este medio, empezarán a cambiar de la noche a la mañana? Esto es un proceso, no se puede. El murmurador va a seguir murmurando, sea que asista a una congregación o sea que no asista, va a seguir murmurando. El ladrón va a seguir robando, así sea que asista a la congregación o no asista. Entonces va a tener un cambio, pero aquí no está hablando de los que no asisten, está hablando de los que han conocido a Dios. Está hablando de nosotros, de nosotros. Hemos conocido a Dios. Ahora, ¿será que por ahí de vez en cuando no nos ocurre murmurar de alguien? ¿Será que a veces no nos sentimos que somos más poderosos que los demás y injuriamos como lo hicieron aquellos cuando Jesús estaba en la cruz? Dice que lo injuriaban y le decían: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si eres hijo de Dios. Y a veces nosotros le decimos: y son cristianos. Y nos damos cuenta de los de allá, pero no nos damos cuenta de los de acá. Y nos damos cuenta del que está frente a mí, pero no nos damos cuenta de mí mismo. El salmista decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nos podemos saber el salmo de memoria, pero esa es la oración de nosotros. Injuriosos, dice, soberbios. Y en este tiempo se está viendo eso, hermano. Gente soberbia, gente que pelea por todo, gente que alega por todo. Ya en un tiempo había problemas y se bajaban así con un palo, a defenderse, así fuera como: oye, hermano, es con un revólver y de una vez lo matan. Y lo dejan ahí. Y antes cuando lo miran a ver si está vivo, le dan una patada en la cabeza. Eso sucedió por ahí en Álamos. Ay, murió ya. Porque, igual que el disco, la vida no vale nada. Pero soberbios, iracundos. ¿Y qué me dice de los hijos? En un tiempo uno le contestaba al papá o a la mamá y salga corriendo. Hoy los hijos se enfrentan a los padres. Hoy los hijos son los que mandan. Hoy los hijos son los que toca pedirles permiso. Qué bonito que eran nuestros tiempos, ¿no? Alguien dijo por ahí: cuando usted diga que eran nuestros tiempos, es porque ya está viejo. Claro que no estoy viejo. Pero cuando se respetaba, cuando se obedecía, cuando no conocíamos de Dios, era verdad, pero respetábamos a nuestros padres. Nos llevaban a la iglesia, fuera la que fuera, pero nos llevaban para enseñarnos un temor a Dios. Hoy a nuestros hijos los dejamos castigados, se quedan en la casa, no van a la iglesia, ¿no? Sabiendo el mal que les estamos haciendo. Y tendremos que dar cuenta a Dios de eso. Es verdad que la Biblia dice que nadie va a pagar por el pecado ajeno. Los padres no pagarán por el pecado de sus hijos, pero sus hijos tampoco pagarán por el pecado de los padres. El alma que pecare, esa morirá.
El alma que pecare, esa morirá. Y dice, necios, desleales. Uy, hermano, eso de la lealtad ya se ha perdido, ¿o no? Desleales, hermano. Y eso lo pueden ver hasta en las mismas familias, ¿o no? Eso no es de allá el vecino, no. A veces dentro de las mismas familias están los que son desleales. Sin afecto natural, dice, implacables, sin misericordia. ¿Y qué decía el Señor? Sé misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Eso está dentro de las bienaventuranzas. Lo que pasa es que a veces no lo hemos leído. Y dice, terminando el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Y no solo las hacen, no solo dicen, practican, los que se complacen con los que las practican. ¿Saben que hay gente que le gusta unirse? Y ahora, hermano, que a todo se le pone doble sentido, ¿o no? Y todo se vuelve divertido. Hay risa, hay alegría. Ay, no, pero yo no fui, pero allá estaba metido. Ahí estaba participando de eso. Se une ya con los de afuera. ¿Qué importa con que los otros estén tomando y ustedes tomen una gaseosa? Si los otros están siendo vulgares y nosotros estamos ahí. Y él dice que son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando vemos todo esto, él está dando una lectura aquí muy parecido a lo que estamos viendo. Y nos damos cuenta de que Pablo le hablaba a los corintios, a los gálatas, a los romanos, a todos, hermanos, porque es que todos hemos tenido ese defecto de que voy a la iglesia y ya soy el Santo José. Pero cuando salgo de la iglesia sigo siendo el Santo José. Cuando nadie lo está viendo, mi hermana Mercedes esta mañana compartía el Salmo 139. ¿A dónde vendré de tu presencia? No está la palabra en mi boca y ya tú lo sabes todo. Lo solo que pensamos ya el Señor lo conoce. Así como decimos, el Señor dice, no está la palabra en mi boca y tú lo sabes todo y sabes de qué tengo necesidad, pero Él también sabe nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro diario caminar, lo que yo puedo hacer cuando estoy solo por ahí que nadie me está viendo y llegar aquí a mostrarme una cara de santo, que para algunos no soy tan santo, pero no necesariamente necesito que me estén murmurando, porque aquí dice que la Biblia que los murmuradores tampoco van a heredar el reino de Dios. Y algunos sienten tanta rabia hasta con sus propios hermanos y familias que quisieran verlos allá en el infierno ardiendo. ¿Cómo me gustaría verlo allá? O sea que ya está seguro que sí va a ir. Porque me gustaría también verlo allá. Y es tiempo, hermano, es tiempo todavía de arrepentirnos, de buscar de Dios,
de decirle, Señor, no somos santos. Si yo voy al Señor diciéndole que yo vivo santo, entonces ¿para qué? Yo soy un pecador. Yo no puedo justificarme delante de Él, yo no puedo decirle a Él lo bueno que yo soy, yo puedo decirle lo bueno que es Él conmigo. La misericordia que ha tenido, el amor que ha tenido, la bondad que ha tenido. La Biblia dice que de tal manera amó Dios. El amor de Él es para todos. Pero cada día nos enseña quiénes sí y quiénes no. Yo hoy comparto esto y está en cada uno de nosotros. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Obligar no puedo a nadie. Compartir puedo para todos. Pero obligar no puedo a nadie. Obligar. Si Él nos dio un libre albedrío, está en usted y está en mí. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Seguimos la vida normal como si no existiera nada que nos pueda mover de donde estamos, o como dice la palabra, busque primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Yo lo que veo es que el tiempo se va pasando, que cada día estamos más cerca. Si por lo menos el Señor no viene todavía, de todos modos nosotros cada día estamos más cerca de partir de este mundo. Cada día le doy gracias a Dios por permitirme abrir los ojos y decir, estoy vivo. Todavía tengo otra oportunidad. Cada día que el Señor nos regale será una oportunidad para arrepentirnos o simplemente para seguir en la rutina. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar.